Buenos días, estimados estudiantes. Damos inicio a la clase del día de hoy en el área de lengua y literatura. El contenido que vamos a ver es qué es el lenguaje, qué es el habla, qué es la lengua, la diferenciación entre lengua y habla, las variedades de la lengua, donde tenemos lo que serían la variedad diastráticas. Vamos a hablar sobre el nivel vulgar, coloquial y culto. Dentro del objetivo de la clase vamos a reconocer las diferencias, variedades lingüísticas. Me gustaría que uno de ustedes, por favor, me dé un aporte de qué es el lenguaje. ¿Qué entienden ustedes por lenguaje? Eso. Ahí escucha. No sé más de ella, mira. Recuerden que la participación de ustedes es muy importante durante la clase y que van a adquirir una puntuación por participación, un punto. ¿No? Bueno, en sí, el lenguaje es la capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos y deseos. En sí, eso es el lenguaje. La lengua, ¿alguien que me quiera decir qué es la lengua, por favor? ¿No? Bueno, dentro de lo que es la lengua es el sistema de comunicación que sirven para que nos comuniquemos las personas que integramos una comunidad. Les doy un claro ejemplo. Por ejemplo, las personas quichuas se comunican, ¿no es cierto? Tienen una misma lengua y se pueden comunicar, expresar sus pensamientos y deseos. De igual forma, por ejemplo, si nos vamos al exterior, las personas de Estados Unidos manejan el lenguaje inglés, ¿no es cierto? Y se comunican de esta forma, ¿sí? El habla. Al momento de nosotros decir el habla es el medio oral de comunicación y el habla está compuesto de los siguientes elementos que son articulación, voz, fluidez. Cuando nosotros hablamos de articulación es la manera en la que se producen los sonidos, ¿no es cierto? La voz es el uso de las cuerdas vocales y la respiración para producir los sonidos y la fluidez es el ritmo al hablar, puede ser pausado o puede ser rápido, ¿sí? Aquí tenemos una diferencia de lo que es el lenguaje y el habla. Nosotros al momento de hablar de la lengua es social y esencial. El habla es individual y accesoria. Es el lenguaje, el lengua es abstracta y convencional. El habla es concreta. El lenguaje, la lengua es estática y estable. Y el habla es cambiante, accidental y dinámica. La lengua es patrimonio cultural y aunque pasen con el paso del tiempo, ninguno puede modificarse a su gusto. El habla es más libre, es creativa, dependiente de opciones personales, sin embargo, pertenecen al sistema. ¿Sí? Vamos a hablar sobre las variedades de la lengua. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué son las variedades de la lengua, por favor? ¿Nadie? Las variedades de la lengua no es que los varios idiomas que hablan en cualquier país. Ya. ¿Quién más puede opinar? Muchas gracias, señor Bravo, por su participación. ¿Alguien más? Encienda la camarita, señor Baigua, para poderle escuchar, perdón, el micrófono para poderle escuchar. No, a ver, María Cedeño. ¿Qué es para ustedes las variedades de la lengua? Puede llegar a ser las diferentes maneras en que la usamos. Por ejemplo, lenguaje formal, lenguaje vulgar, no sé, algo así. Ya, listo, muchas gracias, señorita, por su participación. A ver, señor Johnson, para usted, ¿qué son las variedades de la lengua? Bueno, buenos días. Buenos días.
Pues tener variedad de lenguajes, que uno puede expresarse en diferentes tipos de sociedades fácilmente. Ya. Judy, ¿qué es para usted variedades de la lengua? ¿No? Bueno, continuamos. Variedad de la lengua es el uso distinto de una misma lengua que hacen los hablantes de una misma comunidad lingüística en función de las circunstancias del tipo geográfico, social o derivadas de la situación en la que se encuentra. Tenemos dentro de estas variedades de la lengua tres. Son geográficas o diatópicas, sociales diastráticas o funcionales o diafásicas. Cuando estamos hablando de las variedades geográficas o diatópicas, es lo que decía hace un momento el señor Bravo, que es dependiendo del lugar donde nos encontremos, se hace una diferencia de la realización de las mismas lenguas en distintos territorios. Los hablantes dialectales, ¿sí? El dialecto es una variedad que depende del lugar o región donde se vive. Todos estos dialectos cumplen una función comunicativa y ninguno es mejor que el otro. Les doy un ejemplo. En unas partes dicen casa, en otras dicen caleta. Me gustaría que ustedes también participen con un ejemplo. Si yo digo achachay, ¿qué quiere decir en otras partes? En la sierra utilizan este término, achachay. Que tiene frío. Muy bien, entonces ya saben el ejemplo que quiero que cada uno de ustedes participen, por favor, para que tengan clara la variedad de atópicas, que es dependiendo la región donde se encuentre. A Por ver, ejemplo, veteranos le suelen decir a los ancianos o de edad mayor. muy bien, gracias. ¿Quién más quiere participar con un ejemplo? Unos dicen, por decir amigo, le dicen pana. Muy bien. Luis Ramírez, usted participó, ¿cierto? Sí. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Señor Baigua, ¿usted quiere participar? Por favor, encienda el micrófono para que participe. ¿Alguien más que quiera participar? Ivette Muñoz, por favor, un Sí. ejemplo. Buenos días, Licen. Buenos días. Que en algunos lugares en la sierra dicen arrarray y eso quiere decir qué calor. Muy bien, gracias por su participación. ¿Alguien más? Gaby Olivo. Señorita Olivo, por Yo, favor, licenciada. su ejemplo. ¿Quién? Yo. Le escucho, por favor, su ejemplo. En algunos lugares, digamos, unos le dicen hermano, otros le dicen brother. Ya, listo, muy gentil, gracias. Bueno, entonces ya tenemos claro cómo es las variedades diatópicas, ¿no es cierto? Continuamos. Y la siguiente que vamos a ver son las funcionales o diafásicas. Estas son conocidas también como variables situacionales, ya que se involucran cambios dependiendo del lenguaje. Este puede ser formal e informal. ¿Qué quiere decir informal? Que denominamos este lenguaje coloquial, utilizando este registro en situaciones que existe mucha confianza. Por ejemplo, si estoy conversando con un amigo, con un familiar, con un compañero de colegio, ¿sí? Es un poquito más expresivo y emotivo por el uso de elementos como apodo, pueden utilizar también muletillas y hay poca precisión gramatical, ¿sí? Entonces, dentro de las variedades diafásicas tenemos lo que sería la informal, que es un poquito más de confianza al momento de dialogar con otra persona.
A diferencia del registro formal, que este tipo de lenguaje se utiliza en situaciones serias y formales en la que generalmente hay una relación lejana y poca confianza entre los interlocutores. Por ejemplo, si usted va a un doctor, ¿cómo usted se expresa? Un poquito de poca confianza, ¿no es cierto? Doctor. ¿No es cierto? Doctor. Si usted va, por ejemplo, a adquirir algo, va a ir a comprar, va a un vendedor, usted, ¿no es cierto? Va a ir preciso a lo que va, dialoga con esa persona y terminó el diálogo, ¿no es cierto? A diferencia del registro informal. Y como consiguiente tenemos lo que sería el diastrático, ¿sí? En este tipo de diastrático se utiliza, como decía la señorita Cedeño, los niveles, que son el vulgar, el coloquial y el culto, ¿sí? Todos usamos una lengua para comunicarnos según nuestra comunicación, donde vivamos y nuestra influencia personal tendremos un modo diferente de expresarnos. Dentro de esta variedad podemos decir que influye mucho lo que sería en los niveles socioculturales la diferencia de entre edad, puede ser el sexo, el nivel académico, profesional y el grupo social donde nos encontremos, ¿sí? Vamos a ver el primer nivel, que es el vulgar, ¿sí? Dentro de este primer nivel, este corresponde a un lenguaje que rompe con el sistema lingüístico formal. Usan jergas, malas palabras, entendidas estas últimas como términos agresivos, intimidantes o insultantes, por último, y emplean las personas poco instruidas o incultas, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño ejemplo, por favor me gustaría que alguien participe, me lea este tipo de lenguaje vulgar, cómo es la forma incorrecta y cómo es la forma correcta de... ¿Alguien, por favor? La forma incorrecta delante mío. La correcta delante de mí. Jalar. Lo correcto es alar. El correcto, el azúcar. Lo correcto es el azúcar. Recordarse lo incorrecto. Acordarse lo correcto. Aruñar. Lo incorrecto. Lo correcto es arañar. Lo incorrecto, ¿para qué? Lo correcto es ¿para qué? Lo incorrecto, nada más. Lo correcto es nada más. Entonces, ¿toalla o guaya? Toalla, o sea, toalla, pero es toalla. Allá. Lo incorrecto es toalla. Lo correcto es toalla. Lo incorrecto es maldecido. Lo correcto es maldito. Lo incorrecto es alga. Aiga, dice. Aiga. Aiga. Perdón. Lo correcto es haya. Lo incorrecto es adelante. Lo correcto es adelante. Listo, muy gentil, señor Bravo, gracias. Como ustedes pudieron darse cuenta, la forma incorrecta como se pronuncia o se escribe y la forma correcta como se debe de pronunciar, ¿sí? Aquí también tenemos otro pequeño ejemplo de lo que sería el nivel vulgar. Vamos a hacer esta actividad donde aquí tenemos, por ejemplo, dice, ¿me alcanzas el azúcar? Y la forma correcta sería... ¿Me alcanzas el azúcar? ¿Sí? Siempre utilizando los signos de interrogación y los signos de puntuación al momento de escribir, ¿sí? Por ejemplo, el siguiente ejemplo, la forma incorrecta dice, la vecina de frente habla hasta por los codos. La forma correcta, la vecina habla mucho, ¿sí? La vecina habla mucho. ¿Ya? Y vamos al último ejemplo. Espero no haya cola en el teatro. La forma correcta, espero que no haya cola en el teatro. Sí, como ustedes se dieron cuenta,
la forma correcta y la forma incorrecta de las oraciones, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo, continuamos. Aquí tenemos el siguiente nivel, que es el nivel coloquial. Podemos decir que este nivel lo usan la mayor parte de los hablantes, es espontáneo y natural, sin buscar palabras rebuscadas, sin usar jergas específicas, aunque a veces se producen en algunos errores, suele ser bastante correcto, ¿sí? Una parte de este lenguaje es reconocido por la Real Academia de la Lengua. Aquí también tenemos unos pequeños ejemplos. Me gustaría que por favor participe. Iván Muñoz, por favor, léame estos ejemplos, que es del conversar diario que tienen la mayoría de las personas al momento de dialogar con otra persona, ¿sí? Por favor, Iván, ¿me ayuda leyendo el ejemplo? Ok, dice, los gatitos son las mejores mascotas de todas. Los zancudos me han estado pique y pique todo el día. El señor de la panadería es muy gritón y grosero. Mi hermano me tosió en la cara y me contagió la gripa. Claudia se la pasa hablando por teléfono toda la tarde. Muchas gracias, Iván. Ustedes se dieron cuenta, este es el nivel coloquial donde se pronuncia o es el diálogo normal que tiene la mayoría de las personas sin rebuscar diferentes términos para poderse expresar, ¿sí? Continuamos. Tenemos el siguiente nivel, que es el nivel culto, ¿sí? En este nivel se emplean las personas muy instruidas, que se emplean las personas que han recibido una educación completa y se cultivan a menudo, ¿sí? Dentro de este nivel tenemos aquí tenemos un pequeño ejemplo. Por favor, María Cedeño, ¿me ayuda leyendo? Gracias a la experiencia adquirida, denotamos su sabiduría. Atraviesan por un momento favorable. Excepción a la regla implementada. La ciencia es un arte. La gravedad es un fenómeno natural. Muchas gracias, señorita Cedeño. Ustedes se dieron cuenta, aquí tenemos un ejemplo del nivel culto. Y dentro del nivel culto tenemos el lenguaje como su categoría, el lenguaje literario y también el lenguaje técnico, ¿sí? Cuando hablamos de lenguaje literario, este es el nivel más elevado al que puede llegar un usuario de la lengua. Se utilizan los recursos para embellecer el mensaje que deseamos transmitir, utilizando comparaciones y metáforas, ¿sí? Aquí tenemos el siguiente, que es el lenguaje técnico, que están dentro del nivel culto. Este lenguaje prácticamente es restringido a los intercambios técnicos que utilizan más o menos los profesionales, que son ingenieros, químicos, abogados, informáticos, biólogos, incluso hasta de profesión como son mecánicos, ¿no es cierto? Licenciadas, enfermeras en sí, todos los que son especialistas en su carrera, en su rama, ¿no es cierto? ¿Alguien que me quiera dar un ejemplo de lenguaje técnico, por favor? Los técnicos ingenieros forestales. Ya, los ingenieros forestales, ya. ¿Qué más me puede decir, señor Baibo? A ver, un ejemplo, me gustaría que participen. Hoy los veo muy calladitos, están como preocupados, no sé. El ingeniero agrónomo. Ya, entonces diferentes profesiones, ¿no es cierto?, utilizan sus técnicas para comunicarse, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Sí. estimados estudiantes? No, ¿Preguntas? listo. Ya, listo. Vamos a hacer esta siguiente actividad. Por favor, el señor Espinosa me ayuda leyendo y me gustaría que me dé la respuesta a qué nivel pertenece este contenido, este texto, por favor. A ver, o alguien que quiera participar, por favor. A ver, señor Ramírez, usted. Ayúdeme leyendo, por favor, esta actividad, este contenido. Señor Ramírez. Ya le hice ahorita.
El matricidio estaba lleno de vivas y burras. Una bonita jato con muchos adornos recibía a los gorreros y colados. Las mesas estaban en el jardín y se veía a la cochochísima pareja chupando un whisky caro. Los que servían la comida daban unos platazos que se veían muy ricos. Había sopa caliente, dulces y vino. Una tremenda comilona que íbamos a llenarnos la panza y haría chuparnos los dedos. Muchas gracias, señor Ramírez. Ahora sí, me gustaría que dentro de esta variedad me dé en qué nivel se encuentra. ¿Está entre el nivel vulgar, coloquial o culto? Nivel vulgar, Liz. Ya, muchas gracias. Continuamos. El siguiente es el mismo texto con otro contenido. Para por favor que alguien me ayude leyendo. Y de igual forma que me diga a qué nivel pertenece. Yo listen. Gracias, continúe. La boda se celebraba con un bullicio y alegría. Una antigua y hermosa casa recibía a los invitados, admirándolos con una maravillosa decoración. El gran jardín estaba lleno de elegantes mesas desde las que se veía a los felices esposos tomando un costoso whisky. Los mozos llegaban de las cocinas con enormes y apetitosos platos, sopas deliciosas, postres y vinos. Una rica comida que calmaría el hambre y contentaría el gusto. Parece que es coloquial. Listo, muy gentil, gracias. Y el último, por favor, ¿quién desea leer el texto? Señor Johnson. Ya. Las nupcias se celebraban con greguería y júbilo. Una soberbia casa solariega acogía a los convidados, asombrándolos con una espléndida y sublime ornamentación. El amplio pensil se hallaba invadido por fastuosas mesas, desde las que se apreciaba a los elesados esposos. Bebían y brindaban con whisky de etiqueta negra. Los sirvientes llegaban de las cocinas con platos ostentosos y abundantes, sopas exquisitas, postres bellísimos y vinos añejos. Un delicioso banquete que prometía más de saciar hambre, deleitar al paladar. Señor Johnson, ¿a qué nivel pertenece el texto que acaba de leer usted? Culto, creo. Muy bien, excelente, gracias. Ustedes pudieron darse cuenta dentro de la actividad que acaban de desarrollar, hemos leído el mismo texto sobre un acontecimiento en los diferentes niveles, ¿sí? ¿Alguna pregunta, mis estimados estudiantes? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a pasar a lo que serían las preguntas de la clase en vivo para resolverlas en clase, ¿sí? Vamos a ingresar a la plataforma, a segundo de bachillerato. Listo, aquí están ya las preguntas de la clase en vivo número 4. ¿Alguno de ustedes ya ha desarrollado esta actividad? Listo, vamos a contestar. La primera pregunta dice, ¿qué posición ocupa la lengua española en el planeta? A, en el planeta es la quinta lengua. B, en el planeta es la tercera lengua. C, en el planeta es la segunda lengua. ¿Cuál es la respuesta correcta? La tercera lengua. Tercera. Muchas gracias. Continuamos.
Y como segunda pregunta tenemos, ¿qué es la lengua? De las siguientes afirmaciones, solo una es falsa, indica cuál. A, una lengua se caracteriza por tener unas normas de pronunciación comunes a todos los hablantes. B, lengua, lenguaje e idioma son conceptos sinónimos, pueden usarse indistintamente. C, una lengua es un sistema lingüístico que presenta un alto grado de normalización. Y D, una lengua es el sistema lingüístico que cuenta con el reconocimiento jurídico y social de sus hablantes. ¿Cuál es la respuesta correcta? Lingüístico. Nivel vulgar. ¿A cuál corresponde, por favor? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Ven? La respuesta correcta es la B. Lengua y lenguaje e idioma son conceptos sinónimos, pueden usarse indistintamente. Pasamos por terminado el test y vamos a ver la calificación. Listo, aquí como ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos ya la calificación de 10. Ustedes ya pueden ingresar a la plataforma y desarrollar esta actividad. ¿Alguna pregunta o inquietud, estimados estudiantes? Licenciada, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en las tareas, en la